Hunter x Hunter tiene el que para mí es el mejor sistema de poder en todo el shonen, y aunque vos no lo veas de esa forma, es innegable que el Nen es un sistema extremadamente bueno y muy entretenido una vez que logras entenderlo relativamente bien, pero la realidad es que te guste más o menos este sistema, no existen casi peleas entre usuarios Nen verdaderamente experimentados y con un alto nivel, los cuales nos permitan ver de lo que es realmente capaz este sistema. Si bien existen peleas muy interesantes e importantes para la historia como pueden ser el Gon vs Neferpitou o el Kurapika vs Ubogin, la única pelea en la que verdaderamente se aprovecha el Nen es la de Hisoka vs Kuroro, que transcurre a mitad del arco de preparación hacia la expedición del continente oscuro. Pero antes de empezar con el video en sí y comentarte por qué creo que esta es la mejor pelea de este manga, quisiera recordarte que en la descripción vas a encontrar todos los enlaces hacia mis redes sociales y la invitación a mi servidor de Discord. Dicho esto, hablemos de Hunter x Hunter. Lo primero que deberíamos entender para poder apreciar esta pelea es el contexto, pero antes de hablar de los personajes involucrados, quisiera recordarles algo sobre este sistema de poder. El Nen es básicamente el uso de la energía vital y según las palabras de Hisoka, es posible adivinar la categoría Nen de una persona basándose en la personalidad, y si bien este no es un dato confirmado por ningún maestro Nen como Win o Biscuit, creo que es bastante interesante incluirlo en este análisis, pero para entenderlo todavía falta que avancemos un poco más. Hisoka es un loquito que solo está interesado en la fuerza de forma similar a Isaac Netero, pero en lugar de buscar probarse y superarse, Hisoka lo entiende más como una satisfacción personal y no tanto como una recompensa. Es por esto que te digo que, por ejemplo, está tan interesado en el potencial de Gon y Killua. Él no está interesado en pelear contra ellos ahora, quiere que lleguen a su peak para enfrentarlos y disfrutar de esa adrenalina de forma enferma. Por esta razón es que constantemente juega con el peligro y se acerca a personas que pueden ponerlo en situaciones relativamente extremas, las cuales generalmente le juegan a favor. Su prueba en la Torre de las Trampas durante el examen Hunter y su pelea contra Castro en la Torre del Cielo creo que son ejemplos muy buenos para entender esto que te digo, y a raíz de esta búsqueda enferma es que llega hasta Kuroro. Según el propio Hisoka durante su charla con Kurapika en el arco de Shorjin, más específicamente en el capítulo 78 del manga, él entró al Ryodan solamente para pelear contra el líder de la araña. Él entiende que los miembros del Ryodan no son sus compañeros, son simplemente unos conos molestos en su camino hacia Kuroro y tener esa pelea que tanto anhela. Es por eso que le ofrece a Kurapika colaborar y compartir la información sobre las habilidades de 7 miembros del Ryodan para poder llegar hasta un objetivo relativamente compartido. Y con esa idea en mente, después de todos los acontecimientos de Shorjin, llegó el momento más esperado por el mago pervertido y por muchos de nosotros los espectadores. En el capítulo 119 del manga, Hisoka y Kuroro se ponen cara a cara. El mago le revela que es un miembro falso del Ryodan y además se saca su textura engañosa mostrándole al líder de la araña que su tatuaje es una mentira. La realidad es que estaban todas las condiciones dadas para que se recagaran a trompadas en ese momento, y ante los ojos de Hisoka, su sociedad con Kurapika había dado los frutos que él quería. Pero bueno, todos ya sabemos lo que realmente pasó. なるほど。団員じゃないなら話せるな。俺はお前と戦えないというより、戦うに値しないと言っておくか。俺は奴にジャッジメントチェーンなる鎖を心臓に刺されて、もう念能力も全く使えないんだ。 Resulta que en el capítulo 117, es decir 2 capítulos antes, Kurapika usó una de sus cadenas en Kuroro para prohibirle usar Nen, y debido a esto, el líder de la araña, según las propias palabras de Hisoka, se convirtió en un juguete roto, el cual según Kurapika no es interesante como oponente para el mago, así que con este impedimento para que se dé la pelea, tal cual como le dijo Hisoka a Pakunoda, poco a poco el destino va tomando rumbos diferentes. Estos rumbos diferentes serían rumbos bastante alejados, la verdad, ya que después de ese momento hasta su pelea en el Coliseo del Cielo pasaron 232 capítulos, pero antes de hablar de la pelea todavía nos queda hablar un poco sobre el otro involucrado y ganador de la misma. Kuroro, por su parte, es más bien un analítico que se sienta a planear y no suele improvisar durante los momentos importantes. Si bien es un personaje muy inteligente, como buen líder con compañeros bajo su cuidado, prefiere usar esa inteligencia para preparar movimientos que sean peligrosamente efectivos al momento de golpear, en lugar de usar su inteligencia para hacer cambios bruscos durante una
una pelea. Así que después de recuperar su capacidad de usar Nen gracias al exorcismo de Abengane, empezó a prepararse para su pelea contra Hisoka. Desde la perspectiva de Kuroro, los motivos para pelear eran relativamente más profundos, ya que era una especie de venganza por su traición. Si bien en algunos momentos se da a entender que Kuroro nunca confió demasiado en el usuario de Banshigam, sigue siendo una traición. Creo que con todo esto tenemos un contexto bastante completo para entender y hablar en profundidad de esta pelea, así que demos paso con eso. Como te decía al principio del video, esta pelea fue en el Coliseo del Cielo a mitad de la preparación de la expedición al continente oscuro, y si bien en un principio podría parecer un suceso aleatorio en un momento random, la realidad es que el resultado desencadenó en varios sucesos que impactan directamente en la trama que sigue después y que actualmente durante la Guerra de Sucesión siguen siendo relevantes. Pero para entender todo un poco mejor y explicarte las razones por las cuales yo creo que esta es la mejor pelea de Hunter x Hunter, primero tenemos que analizarla desde dos puntos claves. La estrategia es una de las cosas más importantes en los combates Nen, ya que con una buena estrategia y un buen uso de las habilidades, el vencedor de una pelea puede ser el personaje que en principio era más débil, pero también existen casos donde un personaje por no saber usar correctamente su Hatsu y preparar una estrategia incorrecta, pierde sin siquiera poder hacer algo, como lo fue el caso de Chitou contra la putísima cabra de Morel. Y como segundo punto clave tenemos al propio Nen, que como te anticipé en el contexto de la pelea, está muy relacionado a la personalidad del usuario. Esto permite que el sistema de poder sea muy diverso y que cada pelea que tengamos tenga muchísimas posibilidades, además de que nos garantiza de que no existan dos peleas iguales. Así que para entender el resultado de esta pelea tenemos que analizar cómo fue utilizado el Nen a favor del vencedor. A lo largo de todo el manga se nos fueron mostrando ejemplos de cómo una buena estrategia es el arma más poderosa a la hora de enfrentar una pelea o situaciones relativamente similares. Gon usando Zetsu sin saberlo para ocultar su presencia y conseguir la placa de Hisoka durante los exámenes para Hunter, o toda la planeación del asalto al palacio de Meruem por parte de la asociación de cazadores durante el arco de las hormigas quimera, creo que son dos ejemplos perfectos para entender este punto. Pero yendo al tema de este video, como te dije hace unos minutos, durante un tiempo considerablemente largo, Kuroro estuvo preparando su estrategia y consiguiendo las habilidades necesarias para sacarse a Hisoka de encima. Durante su pelea en el Coliseo del Cielo como dos amos de piso, vemos que Kuroro utiliza muchísimos Hatsus que fue robando con su skill Hunter, entre los que por ejemplo podríamos nombrar Sunan Moon o Gallery Fake. Rápidamente al inicio de la pelea, después de que Kuroro usara Black Voice, Hisoka se da cuenta de que la razón por la cual lo hizo esperar hasta después del exorcismo fue para preparar sus cartas, es decir, sus habilidades, pero la cosa no se queda solamente en eso. Kuroro le dice que está cansado de que lo persiga, así que para terminar con todo esto le propone un combate a muerte, el cual está prácticamente decidido desde antes de empezar. El líder de la araña terminó peleando en ese lugar para aprovechar el escenario y todas sus habilidades para intentar abrumar a Hisoka. Y si bien podría parecer que Hisoka estaría cómodo en un escenario bajo presión gracias a que es un mago de la improvisación y disfruta de la incomodidad de las peleas para dar show, la realidad es que esto le terminó jugando en contra, ya que Kuroro tuvo esto en cuenta a la hora de planear sus movimientos. La secuencia de la pelea a grandes rasgos hace parecer que hubo momentos de control de ambas partes, pero si nos paramos a pensar y a analizar un poco, la pelea se resume en una secuencia de eventos repetitivos. Kuroro ataca, Hisoka cree estar contraatacando, Kuroro contrarresta el movimiento de Hisoka y vuelve a quedar en posición de ataque, logrando de esta forma nunca estar en una situación de la cual se tenga que defender al 100%. El momento en el que Kuroro cambia la postura de su cuerpo en el aire para poder pegarle a Hisoka, creo que es un buen ejemplo de todo esto que te estoy diciendo, ya que si bien eso es algo relativamente random, la verdad es que el propio Hisoka se sorprende de que pudiera hacer eso, y que el líder de la araña vuelva a conseguir la delantera de la pelea. Esta constante ventaja de Kuroro no es una simple cuestión de usar habilidad tras habilidad, su verdadera ventaja es comprender perfectamente cómo funciona cada una de sus habilidades y en base a eso, preparar un plan para poder utilizarlas correctamente al mismo tiempo que se aprovecha del entorno. Durante la primera mitad de la pelea, Kuroro pausó toda la acción en varias ocasiones para explicarle a Hisoka cómo funcionan sus habilidades, y si bien esto podría parecer una condición Nen, la realidad es que lo hace por una razón más bien psicológica, la cual es provocar a su oponente. Lo que él quiere demostrar es lo seguro que está de su baraja de cartas, y al decirlo en voz alta, tiene una posibilidad de que Hisoka se ponga relativamente incómodo a la hora de atacar y defender, ya que al saber cómo funcionan las habilidades rivales desde un principio, tiene que
que estar constantemente analizando los movimientos de Kuroro, y eso es justamente lo que pasa. Durante un momento de la pelea, Hisoka se pone a analizar la secuencia de los Hatsus que usó el líder de la araña, pero apenas termina de pensarlo, se da cuenta de que lo analizó mal y vuelve a armar la lista de movimientos para intentar pensar cuál es el próximo movimiento de su rival. Y si es que pensás que todo esto es interpretación mía, la realidad es que es algo que dice el propio Kuroro. Después de explicarle Sunan Moon y mientras le explica Double Face a Hisoka, le dice que mire sus manos y le aconseja que piense si va a jugar o no. Al escuchar esto, Hisoka piensa que los duelos son como un baile en el que tienen que moverse al compás del otro, dando a entender que está disfrutando de toda esta situación, pero pensar eso lo hace caer en la trampa de Kuroro que te decía antes. Kuroro es una persona tan inteligente que aprovechó la mente retorcida de Hisoka para crear un escenario en el que la confianza que generalmente lo hace sentir superior y le permite ganar espacios en las peleas, ahora le sea una espada de doble filo. Por la parte de Hisoka, su plan era mucho más sencillo: entrar al escenario, disfrutar de recagarse a trompadas y ver qué podía pasar. Pero a lo largo de la pelea, el mago se da cuenta de que por más que le guste lo que ve y escucha de su oponente, la realidad es que es una situación molesta a tal punto que podría estar incómodo, y ahí es donde falla Hisoka a la hora de plantear la pelea. Él entendió esta pelea como un duelo a muerte, tal cual como lo dijeron los dos en voz alta, pero en este caso tendré que haberla interpretado como una pelea de supervivencia hasta que solamente quede uno de los dos en pie, y en esa entre comillas confusión es donde se queda afuera su disfrute de la pelea, ya que Kuroro viene listo para matar y para mantenerse en pie con un plan sólido que considera muchas variables, incluida la rara fascinación del mago por las peleas, mientras que Hisoka intenta acoplar su show a la pelea pero sin lograrlo del todo. Esta pelea tiene uno de los puntos más altos en el contraste de preparación y objetivo de la pelea. Mientras que uno busca pelear para saciar su sed de medir la fuerza, el otro busca liberarse de una constante persecución que potencialmente podría matarlo o todavía algo peor, lastimar a los que él quiere. En cuanto a estrategia, la pelea de Hisoka vs Kuroro contrasta a un personaje que estudia y analiza para dominar y otra persona que busca ser un artista sangriento del combate. A lo largo de esta pelea se usan aproximadamente 8 Hatsus, entre los que podemos encontrar Banshigam, el cual es utilizado por Hisoka, y otros 7 usados por Kuroro, entre los cuales estoy contando a Skill Hunter. Obviamente tenemos que considerar que la variedad de Hatsus utilizables por Kuroro es gracias al secreto del bandido, ya que en líneas generales no se conoce a nadie más que puede usar más de un Hatsu y menos a un nivel tan alto, pero lo interesante de todo esto es la forma en la que los utiliza a todos y en la forma en que los interpreta. Como te decía antes, que la pelea fuera en el Coliseo del Cielo no es una simple casualidad, ya que en realidad gracias a habilidades como Gallery Fake que le permite a Kuroro crear copias Nen, el hecho de que estén en un coliseo lleno de gente de la cual poder hacer copias y esconderse para atacar por sorpresa es una enorme ventaja que Hisoka no tiene. Si bien la habilidad de Kuroro le permite robar habilidades, no le permite cambiar el funcionamiento, así que el sentido de la habilidad depende del usuario original. Esto es algo que él explica cuando usa Order Stamp y separa su punto de vista con respecto a lo que pensaba el dueño de la habilidad en cuanto a lo que se considera un cadáver y una marioneta. Te estoy diciendo esto porque al principio podría parecer un detalle menor, pero si lo pensamos un poco tiene total relación con el punto de la estrategia, ya que al entender bien cómo funciona una habilidad tanto en profundidad como en verticalidad del objetivo, Kuroro puede preparar una estrategia correctamente con el fin de conseguir la victoria. Este tipo de patrón en el cual Kuroro estudia una habilidad, la entiende y la utiliza de forma versátil relacionada con el entorno, también lo pudimos ver cuando agarra el micrófono de la narradora de la pelea para darle una orden masiva a sus marionetas. Y acá ten cuidado, no estoy diciendo que Hisoka no entienda sus propias habilidades, solamente estoy diciendo que el plan de Kuroro fue muy efectivo y no tuvo forma de adaptarse. Podríamos decir que el Nen, si bien es una habilidad y una ventaja a la hora de enfrentarse a alguien, no es para nada útil si no se aprovecha la situación y el entorno actual. Si bien Hisoka es muy inteligente y es uno de los mejores usuarios Nen que vimos en Hunter x Hunter, creo que flaqueó a la hora de entender que era lo más importante de ese momento. Y ese fallo que yo le encuentro, él también parece ser que lo vio, ya que después de usar Nen Postmortem para mantenerse vivo cuando terminó su pelea contra Kuroro, decidió ir a matar a la araña pero de forma diferente. Él ahora no busca pelear contra gente fuerte, él quiere matarlos y listo. Su determinación tan directa se vio demostrada en capítulos posteriores cuando mató a Shalnark y a Cortopi. Como te dije al principio del video, esta es la única pelea que nos permite ver a dos grandes usuarios Nen
nen hasta el momento, y sirvió para demostrar que cualquier mínimo error, por más chiquitito que sea, es condenatorio. Esto es algo que también vimos en la pelea de Netero vs Meruem al final del arco de las hormigas quimera. Al igual que Hisoka, el rey Meruem se encegueció por una sola cosa, la cual en ese caso fue averiguar su nombre e intentar convencer a Netero de unirse a él para crear una especie de sociedad superior. Esto le cerró la visión y no le permitió ver que Netero no iba a utilizar solamente su Hatsu, y es por eso que la rosa miniatura lo sorprendió tanto. En el caso de Hisoka se cerró el campo de visión y se dejó atrapar por su disfrute y tentación, lo que le permitió a Kuroro usar todas sus cartas como él quería. En conclusión, con respecto a este punto del nen, podremos decir que es una extensión de la personalidad, pero que si no se acompaña de cierta preparación no funciona como debería y abre ángulos peligrosos. Después del análisis de la pelea, creo que es momento de darte mi opinión y explicarte por qué creo que es la mejor pelea de todo el manga de Hunter x Hunter, pero seguramente si llegaste hasta acá, creo que ya debes entender por dónde va a ir mi opinión. Empezando por el resultado, creo que es una victoria justa para Kuroro teniendo en cuenta las circunstancias en las que se dio la pelea. Te aclaro lo de las circunstancias porque yo creo que si la pelea hubiera sido en un momento random de la vida sin tanta preparación de ninguno de los dos, como podría haber sido su encuentro en Shortshin, creo que hubiera ganado Hisoka, pero la realidad es que las cosas no se dieron de esa forma, y evaluar una pelea a futuro es muy complicado, ya que la situación de cada uno en la actualidad es muy diferente. Hisoka, por ejemplo, tiene acceso al Nen Postmortem y está enfocado a matar a todos los miembros del Ryodan, mientras que Kuroro está concentrado en matar a Hisoka cueste lo que le cueste, ya que como vimos en el capítulo 406, el líder de la araña está buscando un tesoro nacional de Kakin que le permite evolucionar su skill Hunter y terminar definitivamente con Hisoka, y ese es otro punto muy importante para mí a la hora de marcar esta pelea como la mejor de todo este manga, ya que el resultado, si bien podría haber parecido positivo para Kuroro, en realidad terminó siendo totalmente perjudicial, ya que seguir vivo y haberle ganado de forma tan aplastante a Hisoka hizo que el mago se ponga a perseguirlos con una sed de sangre que nunca había tenido. Pero sin dudas el punto más fuerte para decirte que para mí esta es la mejor pelea de Hunter x Hunter es la más obvia de todas, y es que es la única pelea nen que tenemos en todo el manga. Esto te lo digo tanto hablando directamente del sistema de poder como otras cosas relacionadas a esto mismo, como podría ser la estrategia o el uso del entorno. Si bien podríamos nombrar otros casos como la pelea de Gon y compañía contra Gentru en Grit Island o alguna que otra pelea durante las hormigas quimera, la realidad es que el Hisoka vs Kuroro es la única pelea en todo Hunter x Hunter donde dos usuarios nen de alto nivel y con gran experiencia se enfrentan en una pelea visible para el espectador. Y acá hago un breve parate para aclarar algo. Recién acabo de decir específicamente visible para el espectador porque existen otras peleas de usuarios nen experimentados como el Silva vs Kuroro o el Hisoka vs Bushidora, pero ninguna de esas dos peleas fueron visibles para nosotros los lectores, así que a esas no las voy a contar. Volviendo a la pelea de Hisoka y Kuroro, creo que es la mejor pelea de Hunter x Hunter porque es la única que aprovecha y utiliza todos los recursos explicados a lo largo del manga. Se preparó muy bien desde la presentación del Ryodan en Shortshin, así que en tema de escritura funciona muy bien. Se utilizó la estrategia, se explotó el uso del nen a un nivel nunca antes visto y además cambió la mentalidad de dos personajes de extremada importancia para la trama. Espero que te haya gustado el video y en caso de que sea así te agradeceré muchísimo que me dejaras tu like, tu suscripción y un comentario con tu opinión sobre esta pelea, tanto sobre el resultado como del desarrollo. Dicho todo esto, me despido.